Trump volvió a criticar el cambio climático, pero esto saben que no es ninguna sorpresa. Es parte de un patrón que viene repitiendo desde hace muchísimos años, y mientras el progresismo nos intenta vender el clima como una verdad incuestionable para imponer su agenda política e ideológica, Trump insiste en algo que incomoda a muchas personas. Detrás del relato climático hay intereses económicos gigantescos y una agenda política e ideológica que no admite ni preguntas ni cuestionamientos. Por eso hasta hace muy poco todo video que hablase de este tema lo censuraban en esta plataforma. Entonces, Trump, ¿qué es lo que hace? Cada vez que habla del tema lo hace igual, con mucha ironía, recuerda todas las predicciones fallidas y expone las grandes contradicciones, además de obviamente apuntar al costo real que estas políticas tienen sobre cada uno de nosotros. Y aunque sus frases parecen provocadoras, siguen una línea que me parece muy coherente: rechazar cualquier dogma que disfrazado de ciencia termine debilitando a su país, los Estados Unidos. Por eso en este video quiero analizar este patrón, qué hay detrás de este rechazo y por qué su postura molesta tanto a quienes intentan imponer este relato global. Trump ha sido uno de los líderes políticos más vocales en cuestionar este supuesto consenso científico sobre el cambio climático. A ver, no hay consenso porque en realidad lo que ocurre es que a todas las voces disidentes que con datos, que a partir de la física atmosférica y muchas otras ciencias están negando este relato que viene de la ONU, lo silencian a todos. Entonces por eso nos dan ese halo de hay consenso, no hay ningún consenso. Y Trump, a lo largo de su carrera como empresario, como candidato presidencial y ya como presidente de los Estados Unidos en 2 términos, ha emitido muchas declaraciones, muchas publicaciones en redes, muchos comentarios que busca ridiculizar todas estas contradicciones de este fenómeno llamado cambio climático. Y por eso es muy atacado por la prensa, obviamente, porque lo enmarcan como un escepticismo profundo. Él ha sido muy fuerte con sus palabras. Él habla de un engaño, no un hoax, un engaño total que es inventado por motivos económicos o políticos y que curiosamente el clima va en ambas direcciones. Hace mucho frío o hace mucho calor. Trump ha usado estos temas entonces para criticar todas estas regulaciones ambientales que obviamente perjudican a la economía de los Estados Unidos y de todos los otros países del mundo, mientras que también él elogia la importancia de la limpieza, por ejemplo, del aire y del agua, especialmente bajo su administración. No es una persona que viene a destruir, ¿no es cierto?, el medio ambiente. Pero vamos a escuchar las palabras que pronunció en un evento el día de anoche. Todo esto ha sido una estafa, verde. Miren, yo estoy a favor de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Ahora, ¿qué pasa con este tema del calentamiento, el cambio climático? Bueno, resulta que hace unos años le llamaban calentamiento global. Y resulta que cuando esto empezó a bajar, no funcionó. Entonces después le pusieron un enfriamiento global. Y después dije, bueno, no podemos seguir cambiando de posición y por eso ahora vamos a decir las palabras perfectas. Cambio climático. Listo, estamos todos cubiertos. Si llueve, si nieva, si hace calor, cambio climático. El cambio climático está destruyendo el mundo. ¿Se acuerdan? Hace 2 años, en teoría, el mundo debería haber acabado porque nos habían dado 12 años. ¿Te acuerdas, Howard, para vivir 12 años? Eso pasó hace 14 años. El mundo se iba a quemar. Pero curiosamente el mundo se ha estado enfriando. Así que ya saben, esta gente es una conspiración que anda dando vuelta por ahí. Tenemos que investigarlos. Y probablemente están siendo investigados. Bueno, obviamente como siempre, Trump muy irónico con todo esto. Y obviamente que estas palabras de anoche no son una mera afirmación de Trump, porque él, sobre el calentamiento global, él ha calificado muchas veces que el calentamiento global es una invención, es una exageración, a menudo vinculado con intereses chinos y con intereses de todas estas plataformas que ganan miles de millones de dólares con subvenciones del Estado para la transición energética, las supuestas energías verdes. Y por eso Trump suele ironizar tanto, especialmente sobre el frío, como una prueba en su contra. Y esto no es nuevo. Miren, un tuit del año 2006, donde él dice: el concepto del calentamiento global fue creado por y para los chinos para hacer
que básicamente las industrias de Estados Unidos sean no competitivas. Esto es el año 2012. Y es muy interesante porque básicamente una de las cosas que ha hecho el lobby chino de las Naciones Unidas es obligar a países industrializados a dejar de producir, pero los chinos, con la excusa de que eran países subdesarrollados, estaban fuera de esos mandatos. Entonces, un concepto creado por y para los chinos para destruir las industrias de otros países. Una de las declaraciones más icónicas del presidente Trump, año 2012, ya venía diciendo esto, pero que obviamente esto resonó muchísimo y también refleja la visión proteccionista de Trump, porque ve las políticas climáticas como un mecanismo para poner a Estados Unidos en desventaja económica frente a competidores como China, que emite muchísimo más dióxido de carbono que todos los otros países juntos, pero no tiene absolutamente ningún tipo de regulación. Muy interesante realmente. Luego está también una entrevista que le dio al periodista Piers Morgan allá por el año 2018, donde él ahí dijo que él no creía que el calentamiento global, primero, el calentamiento global es un concepto ideológico, y segundo, echarle la culpa al ser humano, eso tampoco está bien porque no hay pruebas al respecto. Y lo curioso es que si nosotros miramos los datos, dice él, el mundo se está enfriando en realidad. De hecho, él dice, si vamos a ser serios con los datos, tenemos que prepararnos para un enfriamiento inminente. Vamos a ver realmente qué pasa eso. Esto es un debate científico muy grande, pero ciertamente que no hay absolutamente nada de consenso. Después hay otro tweet de diciembre del 2017. Hubo una ola de frío muy grande a fines del año 2017 y él irónicamente hablaba entonces acerca de cómo en el este de los Estados Unidos podría llegar a ser el año nuevo más frío en los récords, ¿no es cierto? Y tal vez podríamos hacer un poquito de ese calentamiento global que nos está haciendo gastar trillones de dólares básicamente para supuestamente protegernos de algo que no ha pasado. Entonces, usar de una anécdota meteorológica, un frío muy grande, temporal, para desacreditar toda esta tendencia y básicamente usando la prueba de que este frío invernal contradice o desmiente, ¿no es cierto?, toda esta agenda de este supuesto calentamiento global. Pero también ha hecho muchas referencias a lo que se llama el global cooling, el enfriamiento global. Él invoca frecuentemente el mito de los años 70, cuando muchos medios y muchos medioambientalistas y todos los ideólogos del control poblacional decían que el mundo se iba a enfriar y que por eso había que controlar la población. Bueno, resulta que estos expertos se equivocaron tremendamente y por eso Trump dice, miren, estas mismas personas, los mismos, como Paul Ehrlich, por ejemplo, que nos hablaba del enfriamiento global, ahora están todos detrás del camión del calentamiento global. Y es así que en una entrevista que dio hace unos años, en el año 2022, hace 3 años, con Stuart Varney, ahí en Fox Business, él decía, mire, si nosotros nos fijábamos en la década de los 70, se hablaba de congelamiento global, el planeta se iba a congelar y luego cuando eso no se cumplió pasaron al calentamiento global. Obviamente que aquí hay una inconsistencia científica que Trump marca una y otra vez, es muy claro. Y es interesante que si nosotros vamos a artículos de los años 70, la revista Time, por ejemplo, lo que sucedió es que exageraron hipótesis, la pusieron como ciertas y eso no fue. Y obviamente que toda esta retórica ha terminado socavando la credibilidad de la ciencia climática, que se debería basar en datos empíricos, pero en datos empíricos que puedan ser comprobables, y muchas de estas cuestiones no pueden ser realmente comprobables porque necesitamos patrones de muchos años para realmente demostrar que el ser humano es el que está detrás de todo esto. Hay otro tweet en relación a esto, otra publicación del año 2015, 18 de febrero del 2015, dice que entre las temperaturas más bajas jamás registradas en gran parte de los Estados Unidos, casquetes polares de tamaño récord, cambio de nombre de calentamiento global a cambio climático. Es ahí cuando tuvieron que poner la palabra 2015, de hecho, cambio climático, porque ya se acabó, ¿no? Y esto nos da
el pie para entrar al otro tema. Entonces pasamos de calentamiento global a enfriamiento global, pasar a cambio climático, porque Trump argumenta que el término se inventó porque el global warming, el calentamiento global, ya no funcionaba por el tema de estos fríos, y por lo tanto aquí tenemos una agenda ideológica que luego se materializó como el Tratado de París. El Tratado de París, que terminó siendo una agenda política e ideológica muy grande. Y ahí es cuando él publica esta otra afirmación. El 30 de enero de 2014, Obama dijo en su State of the Union, en su discurso del Estado de Unión, que el calentamiento global es un hecho, y por lo tanto lo dijo como algo tan seguro como: si te gusta la salud pública o la salud, puedes dejártela. Es decir, estamos afirmando algo realmente como un hecho, cuando eso no es así. No podemos igualar el cambio climático con promesas políticas fallidas. De hecho, es muy gracioso para los que entienden el contexto, porque el programa de salud pública de Obama había fallado tremendamente, y por lo tanto, si el calentamiento global es un hecho, entonces es un hecho tan bueno como tu salud pública. O sea, las dos cosas son falsas, ¿no es cierto? Y lo que está haciendo entonces es igualar cambio climático con promesas políticas, y básicamente mostrar cómo una y otra son fallidas. Así que Trump ha sido muy claro, y de hecho su administración, él apenas llega en el 2015, hace su campaña política. 2016 gana las elecciones, llega al gobierno en enero de 2017 y desmanteló más de 100 regulaciones ambientales que solamente apuntaban básicamente a debilitar a los Estados Unidos. Luego hay una cita clave también. Esto es un artículo de la BBC, un artículo en el cual básicamente se hicieron un resumen. Esto es año 2020. ¿Qué realmente piensa Trump sobre el cambio climático? Ahí hay una cita de una entrevista del año 2019, donde él dice que no se olviden que esto antes se llamaba calentamiento global. Luego a esto le pusieron, como no funcionaba, se le llamó enfriamiento global. Cuando dejó de funcionar, se le llamó cambio climático, y ahora se llama clima extremo, porque con el clima extremo nunca te puedes equivocar, básicamente. Ahora es clima extremo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que está haciendo Trump aquí es acusar a los científicos de renombrar a estos científicos que están ideologizados, ¿no?, de la ONU, que reciben millones de dólares en subvenciones, por eso tienen que mantener este relato. Ellos dicen, Trump lo que está diciendo es: ellos cambian el nombre porque tienen que cubrirse de alguna manera, y por lo tanto cambio climático ha sido la mejor invención que han tenido, porque puede abarcar cualquier cosa, ¿no? Si llueve, si hace calor, si hace frío, si nieva. Pero sin embargo es curioso que, dice él, nunca miran a China o a la India por la contaminación realmente del mundo. Si estuviesen tan preocupados, estarían haciendo lobby para que la China deje de contaminar, lo cual obviamente nos muestra la hipocresía de todo esto. Y hay otra publicación aquí de Trump que hace referencia a este artículo, noviembre 2, 2012. Es una publicación de la revista Forbes, donde dice que el calentamiento global se basa en datos científicos erróneos y datos manipulados, lo cual queda demostrado por los correos electrónicos filtrados. ¿A qué hace referencia aquí? Bueno, resulta que, y este es el artículo de la revista Forbes de ese momento. En esta revista, en este artículo, básicamente se filtraron una cantidad de emails enormes, donde básicamente se demostraba que estos mismos científicos que están detrás del cambio climático y el calentamiento global estaban manipulando la información y encima estamos hablando de científicos prominentes, ¿no es cierto?, que están dentro del debate, que básicamente manipularon la información para que diga lo que las Naciones Unidas quería imponer en tratados que se firmaron posteriores. Entonces, aquí estamos hablando de una ciencia falsa, instituciones científicas que han mentido, y que por lo tanto es interesante que el mismo Patrick Moore, que fue el expresidente de Greenpeace, él dijo: todas las crisis climáticas no es
otra cosa que una noticia falsa porque es ciencia falsa, ¿no? Entonces Trump comparte esto diciendo, ven, miren, esto es ciencia falsa. Hasta ellos mismos, ahora que se han revelado esos emails internos de todas estas asociaciones científicas, donde ellos dicen que están manipulando simplemente para que las cosas salgan como las Naciones Unidas quería que salieran. Entonces, obviamente que hay un discurso aquí muy pragmático. Muchos lo acusan de negacionismo, porque claro, la palabra negacionismo es una palabra peyorativa, pero Trump tiene razón, hay muchísimas contradicciones. Hay un acuerdo de París que ha sido una estafa y que no tiene ningún otro objetivo que el control poblacional, porque esto ya lo demostré en otro video. Todas las asociaciones que estuvieron detrás del acuerdo de París, ninguna era científica, eran todas compañías que se dedican al negocio del aborto. Entonces, esto le ha costado trillones de dólares a nuestros países, hay riesgos a largo plazo y obviamente que Trump con su humor, con sus anécdotas y con su ironía está desarmando argumentos científicos que son muy cuestionables.